Así que les doy algo para pensar este fin de semana. Lo que ven al principio, aparte de los habituales videos de enormes derrotas y de la literal explosión de objetivos ucranianos, tanto militares como industriales. Es lo nuevo ahora. Es Tetsuka, el supuesto centro de reclutamiento, que se ha vuelto notorio y ahora se está llevando a chicas. Porque, como les mostré ayer, o mejor dicho, en mi video anterior, el de anteayer, hay muchos militares en Ucrania, hombres al menos así se llaman, que dicen, claro, si no tienes hijos, si no estás embarazada, tienes que ir al frente. Recuerden, se los mostré. Ahora lo están aplicando, y eso va a aumentar, lo que les dice, que es esencialmente mi tesis que he defendido durante muchos años y sobre todo desde el inicio de la operación militar especial que viene a subrayar el crimen de guerra y el crimen contra la humanidad que implementan las capitales occidentales, no solo Washington, sino también Londres, Berlín y París. Esas personas, esos líderes políticos, este sistema político y todo lo que les rodea. La inteligencia militar, la falta de inteligencia, una combinación de fuerzas que básicamente empujan a que se ejecuten las políticas de esos países y son criminales. Matan a chicas, matan y hacen de todo. ¿Qué puedo decir? ¿Se puede hablar con esa gente? No, no se puede negociar con ellos. No puedes sentarte a la misma mesa con franceses o británicos o, mucho menos, con diplomáticos alemanes o con jefes de Estado. No puedes. Tampoco funciona con Trump porque es todo inútil y los rusos saben muy bien que no se puede hablar con esa gente. Es como hablar con la tierra, porque así son, incluyendo sus medios. Y mientras meten a las chicas en esas busificaciones, como lo llaman, o bossification, al estilo inglés, y luego las tiran a lo que sea, ya saben, a los cuarteles, y las entrenan, no sé, 72 horas, o quizá algo más. Eso significa que piensan que así pueden preparar a sus soldados. No, no puedes. No puedes preparar fuerzas armadas, no en un año ni en 2 años. Se necesita al menos una década, y sobre todo si quieres hacerlo bien, con la voluntad y las capacidades reales. No las tienen. El Pentágono, no. Bueno, prácticamente ninguno lo tiene. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos lo de siempre, porque es lo único que saben hacer. Por ejemplo, esto es Noruega. Como pueden ver, el titular, o lo que sea, sé que muchos noruegos decentes dirán que es un tabloide. Creo que es Noruega. Miren, no soy especialista en lenguas escandinavas, así que no me juzguen duramente. Pero esto viene a decir que, sí, Putin ahora agarra gente de la calle, ya saben, tratando básicamente de remendar las supuestamente increíbles pérdidas rusas. Y si eso no fuera suficiente, vayamos a los criminales woke del Financial. Y el Financial Times es, esencialmente, un vertedero del servicio de inteligencia británico y un criminal woke. De arriba a abajo, prácticamente cualquiera que trabaje en esa organización. Esa organización y los medios dominantes son criminales de guerra. Y, bueno, especialmente los británicos. Los británicos, ya saben, son un caso especial. Y, como ven, la maquinaria de guerra de Putin marca el frente interno para captar reclutas. Esto es, básicamente, cómo manipulan a la opinión pública. Literalmente inventan cosas, se las sacan del trasero y necesitan encubrirlo. ¿Y encubrir qué? Pues hablaremos un poco de Irán, eso ya es otra historia.
Quiero básicamente llamar su atención sobre el video que publiqué ayer. Es Larry Johnson, mi buen amigo, y yo. Hablamos de la situación del Pentágono y de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Se grabó hace unos días, creo que fue, no recuerdo, ¿jueves? No, miércoles, el miércoles pasado. Eso fue cuando se grabó. Y como pueden ver ustedes mismos, les recomiendo encarecidamente que lo vean. Está en el maravilloso canal de Larry, que se llama Countercurrents, y el video se titula Rusia está luchando en la guerra, la organización del Tratado del Atlántico Norte ya no comprende. He participado en eso. He estado hablando de esto sin parar durante muchos años y entiendo que será muy doloroso para mucha gente, incluidos profesionales militares decentes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que sí, la organización del Tratado del Atlántico Norte no entiende la guerra. Realmente no la entienden. Primero, su educación profesional militar y su entrenamiento en esos países, por ejemplo, no tienen fuerzas armadas serias. Y en los Estados Unidos también. Simplemente no puedes explicarles por qué siempre pierden las guerras. Por cierto, incluso el juez napolitano ya sabe, de repente lo recuerda, y pregunta, bueno, a la persona menos cualificada para eso, el señor John Merchheimer. Pero nuestro punto es que no entienden la guerra porque nunca han peleado una de verdad. Y por eso lo repito sin cesar. Es la situación de Al Bundy, aferrándose a un resto pasado de gloria, como haber metido 4 touchdowns en un partido de instituto. La cuestión es que no se lo puedes explicar al promedio, especialmente si eres general o almirante, a esas personas que salen a decir las consabidas frases hechas y que, a veces, admiten cosas, pero solo a nivel táctico. El problema es sistémico y, quiero reiterar, para quienes se han unido recientemente a mi canal y se perdieron varios años de lo que he dicho, esencialmente mi canal empezó, si retrocedes 4 años y medio, advirtiendo que la idea era enseñarles sobre estrategia y asuntos militares, pero estrategia no en el sentido que se usa en los Estados Unidos. La estrategia es mucho más, y especialmente cuando es conjunta, por así decirlo, forma parte de la gran estrategia del Estado. Eso es lo que no entienden. Cada 4 años, las administraciones en Washington cambian, y allí solo existe una cosa. Se llama el consenso de política exterior. Eso es todo. Todo el aparato militar y diplomático estadounidense, y no sé si quedan diplomáticos en los Estados Unidos, escribe en eso como el Council on Foreign Relations, que es una colección de ineptos que escriben en esa revista llamada Foreign Affairs. Eso no es estrategia. Son ideas de niños de guardería que no tienen idea de lo que hablan. En la práctica, o si quiere, ahora tenemos una montaña de evidencia empírica que lo respalda. Pero insisto en mi punto. Ni siquiera entienden con qué se están enfrentando, sobre todo en términos de estrategia militar y de cómo se libran las guerras. Eso fue lo que Larry y yo discutimos, y lo dije sin parar tras hacer esa introducción, que los Estados Unidos no tienen un verdadero complejo militar industrial capaz de operar más allá de la guerra. Lo único que tienen son empresas privadas cuya única preocupación es, básicamente, la capitalización en la bolsa. Esa es la línea de fondo para ellas, incluyendo, por supuesto, proveer sinecuras para los generales estadounidenses retirados, que no entenderán lo primero, porque la mayoría de ellos no tiene en realidad formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La mayoría, no todos, algunos sí. Por ejemplo, si hablamos de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, ya no tiene un buen nivel educativo. Antes era una escuela de ingeniería de renombre. Ya no, y no desde hace mucho tiempo.
Créame, hablé con gente que la conocía muy bien. Y, además, Tim Buck sabe de lo que habla. Hablé, como ya dije, con personas que se graduaron hace mucho y que lo observaban con horror, por lo que pasaba y pasa allí. Y entonces, cuando miramos eso, no puedes explicárselo a quienes crecieron así, no se equivoquen. Hay cierto valor en las ideas libertarias y en el capitalismo industrial clásico, porque la gente fabrica y construye cosas. No pueden entender, por ejemplo, por qué en Rusia no pueden ganar a esos, ya saben, subhumanos, la horda asiática, porque cuando investigan a fondo lo que creen saber de Rusia, no saben nada. Pero la cuestión es que en Rusia el complejo militar industrial es, bueno, estatal o controlado por el Estado. En este caso, cada vez que alguien, incluso el director de una oficina de diseño muy seria o de gigantescos complejos militar-industriales, y lo comenté con Larry, por ejemplo, con Uralvagonzavod, sales a la reunión matinal y a ellos no les preocupa la capitalización, no les importa la bolsa de valores, les importa cumplir los contratos del gobierno. E incluso, cuando son una especie de monopolio, por ejemplo, Uralvagonzavod produce, bueno, los T-90 y cosas por el estilo. Hay otras organizaciones y enormes plantas que fabrican todo tipo de blindajes. Y ese es solo un ejemplo. Pero si miras la United Aircraft Corporation, está controlada por el gobierno. Bueno, básicamente son en construcción naval militar, control estatal, especialmente si vas a Severodvinsk, donde se construye básicamente el corazón de los submarinos nucleares rusos, el núcleo de la fuerza de submarinos rusa. Así que no puedes explicarles que realmente a ellos no les importa y que no se les permitiría hacerlo. La idea, sin embargo, durante las llamadas reformas de los años 90 en la antigua Unión Soviética y, especialmente, en Rusia, el señor Jeffrey Sachs lo sabe muy bien, él encabezó ese equipo. La idea era privatizarlo todo. Privatizaron literalmente todo. Quisieron privatizar, bueno, todo, desde la producción espacial y el programa espacial hasta, ya sabes, desmantelar esas gigantescas plantas del complejo militar industrial que aún sobrevivían en Rusia y venderlas por partes. Como hacía Richard Gere en Pretty Woman, con arbitraje, compraban lo privatizado. Y muchas cosas fueron así. Lo que Rusia ha conseguido en los últimos 30 años, bueno, no 30 exactamente, empezó en serio en 2008 o 2009, pero en esos 15, 16, 17 años ha sido asombroso. Mucha gente no entiende lo que ocurrió, porque, en términos económicos reales, no en ese dominio financiero que llaman ingeniería financiera. No hay ingeniería en las finanzas. Hay débito y crédito. Eso es todo. Y luego están algunos temas vinculados a, ya sabes, la inflación y cosas por el estilo. Pero no hay ingeniería de esa naturaleza. Existe una política estatal, real, para recuperar, bajo su control, activos estratégicos críticos, activos nacionales que producen armamento y sistemas de armas de última generación. Y eso es lo que, básicamente, permite a Rusia seguir haciendo lo que hace, y lo está haciendo extremadamente bien, pulverizando al mejor proxy que el Occidente Unido había tenido desde la época de Hitler. Así que ahora hay todo tipo de histeria, como puedes imaginar. Y vamos a echar un vistazo a algunos datos habituales sobre las operaciones militares especiales. Y como puedes ver, este es el conteo de ayer. Es, sí, lo habitual, unos 1.400 y, sí, otros 1.004 drones derribados. Son cifras que, por ejemplo, ningún oficial en el Pentágono o en la Agencia Central de Inteligencia puede siquiera comprender. No entienden cómo lo logran. Pues incluso si fueran 502, esos 502 han sido derribados por misiles de defensa aérea,
en un día, en un periodo de 24 horas. Así que no puedes explicarle, por ejemplo, al señor King, a Kellogg o a Trump qué significa eso. No tienen ni idea de cómo continúa ese tipo de producción, porque, primero, los misiles de defensa aérea abarcan desde misiles muy básicos pero aún eficaces, incluidos los llamados Nail contra drones, por ejemplo el S-1 Panzer, hasta misiles de defensa aérea muy sofisticados destinados a las fuerzas terrestres, defensas especiales como el Thor M2, y todo tipo de sistemas que van desde misiles extremadamente sofisticados y caros que, si hiciéramos una analogía con Estados Unidos, serían comparables al Buk M3 Unión. Y, por supuesto, sin contar las series S-300 y S-400. Aún no lo comprenden. No entienden cómo se hace. Y el resto, por supuesto, como dije, cuando tenemos esos números, se debe obviamente a lo que llaman grupos de artillería móvil o grupos de fuego, y todo tipo de guerra electrónica y otros medios. Pero eso es lo que les queda, que los filtradores digan, oh sí, un éxito tremendo. No es como ayer, no, hace 2 días. Atacan de nuevo Ust-Luga, sin víctimas. Las consecuencias del fuego de Somme en el territorio de el incendio en una de las estaciones de procesamiento fue apagado en un par de horas y todo volvió a funcionar. Pero esa es la estrategia. Esto es lo que hacen ellos, especialmente los europeos, que todavía creen que pueden seguir así y que de alguna manera eso importa. Pues sale el señor Lavrov. En su entrevista dice, como ha venido diciendo en los últimos 4 años y medio, que Rusia destruirá el apoyo occidental a la máquina de guerra de Kiev. El ministro de Asuntos Exteriores, Sev, dijo que Moscú está adoptando métodos más duros en el conflicto en respuesta a los ataques terroristas ucranianos. No es solo, básicamente, ataques terroristas de Ucrania. Son ataques terroristas promovidos por Estados Unidos y por la Organización del Tratado del Atlántico Norte Europea, porque son cobardes. No tienen otros medios porque han sido completamente desmilitarizados. Y eso es lo único que pueden hacer. Luego salen ahí afuera, lo llaman estrategia, esos montones de idiotas que nunca mandaron un escuadrón en su vida y que no entenderían ni una ecuación cuadrática básica. Irá la gente de los departamentos de historia militar y de estrategia de alguna escuela de guerra de Estados Unidos y lo presentarán como un esfuerzo de guerra legítimo y lo estudiarán. Aprenderán de ello y dirán, Dios mío, sí, hemos desarrollado una estrategia. No, no lo hicieron. Es puro terrorismo y intentos de atacar la infraestructura industrial rusa. No lo entienden. No puedes explicarle, por ejemplo, al Departamento de Historia de West Point o incluso de Annapolis, que es una defensa aérea real. No lo entenderán. No tienen un punto de referencia para realmente comprenderlo, porque crecieron con la versión hollywoodense de sus sistemas, desde, como sabes, el supuestamente muy eficaz Patriot PAC-3 hasta los SM-6 y cosas por el estilo. Así que, ¿cómo transmites esas realidades? No lo entenderán, no lo captarán. Y cuando hablas con un tipo que se crió en la bolsa y la economía financiera y que aún así se pone charreteras, si quieres, y tiene un rango como Pete Jackson en el ejército de Estados Unidos o en la Armada de Estados Unidos, ese tipo, la propiedad privada de las empresas modernas, no se puede arreglar. Ese es el punto. No importa lo que hagas. ¿Te acuerdas de la historia de aquella planta de producción de proyectiles de artillería en la que se gastaron, hace unos años, alrededor de $500 millones? Desde entonces no han producido ni un solo proyectil. No puedes explicarlo. Todo eso, básicamente, esa fuerza inevitable de la historia y del interés humano que se llama capitalismo financiero. No te equivoques, la única idea es inflar su burbuja y venderla en el mercado. Y luego procurarse buenas pensiones y sueldos muy altos para sus juntas y, ya sabes, los accionistas. No puedes arreglarlo.
Punto. Por mucho que Trump reúna una y otra vez a gente de Raytheon, Boeing y demás. No funciona así. Sobre todo en el ámbito militar. Y como resultado, ves un declive tal que no quieren ceder ningún tipo de armas a Ucrania, salvo ahora Turquía. Bueno, Erdogan es su hombre de la hermandad musulmana. Él no lo entiende, por ejemplo, y esto viene impulsado por sus militares, que no son precisamente muy competentes. Quieren los cazas F-35. No se lo puedes explicar a él. Todo se reduce a la corrupción y al dinero. Así que el sistema está completamente capturado, y él quiere los F-35, por ejemplo, y al mismo tiempo quiere armar a Ucrania con lo que Turquía pueda ofrecer. Pues el ministro de Exteriores ruso ya dijo, bueno, si quieren dinamitar la confianza, está bien. Ya sabes, los rusos reaccionarán en consecuencia. Y ahora tenemos la situación, como ya dije en mi video anterior, de que básicamente el Reino Unido quiere hablar con los rusos a nivel militar. No hay nada de qué hablar. Esa es la cuestión. Eso es lo que no entienden. Y mientras esto sucede, y ustedes mismos vieron básicamente los datos de lo que pasa en el frente, el ministro de Defensa Andrei Belosov en realidad hizo una inspección del Grupo de Ejército Oriental. Y hubo, obviamente, ceremonias de condecoración para premiar a gente que cometió actos de heroísmo y cosas por el estilo. Así que, mientras tanto, perdonen, vamos ahora a echar un vistazo al mapa. Aquí está Druzhkovka. Es de nuestro buen amigo Marat Khairulin y del coronel Popov. Como pueden ver, Druzhkovka estaba ahí el día 13, hace 2 días, así que probablemente haya que contar hacia atrás un par de días más. Se ve como todo avanza muy bien. Y bueno, los rusos ya están combatiendo dentro de Druzhkovka y allí está apareciendo otra caldera. ¿Cuántos llegarán allí en términos de prisioneros de guerra y cuántos matarán? No lo sé, pero va a ser masivo. También tenemos este segundo mapa de Druzhkovka, como ven. Así que pase lo que pase, estarán rodeados y muertos. Es así de simple. La aniquilación y la pulverización de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa allí, incluyendo a los llamados voluntarios. Incluso de Colombia, capturaron a otra chica colombiana, pensó que iba de safari y se equivocó. No lo está. Quiero decir, pasan todo tipo de cosas allí. Y como ven, los ataques a los puentes continúan. Este es el puente de Maikí, que ha estado bajo ataque durante 4 días, más bien 4 noches, por drones Geranium. Tienen que entender, como ven, este es el puente externo, que es crítico, sobre todo ahora que Odessa está, bueno, en realidad está aislada del Mar Negro. Es la mayor escala de las cosas. Como pueden ver, aquí es donde están Maikí y Odessa. ¿Cuándo? Los pilares de hormigón de esos puentes. Si los destruyen, obviamente pueden derribar el puente y la carretera. Pero para destruir completamente el puente hay que destruir los pilares. Y eso requiere, dependiendo del tipo de hormigón y de la construcción, por cada pilar hasta 1 tonelada de explosivo. Por eso, esos son objetivos lineales. Nos presentamos como una línea. Puedes interrumpirla por un tiempo, pero no puedes romperla, destruirla, a menos que apliques algo muy sistemático, o tener especialistas en voladuras que pongan esa tonelada alrededor de cada pilar, o seguir bombardeándola hasta debilitar la estructura y que colapse. A los rusos ya no les importa el puente de Maikí como pasaba, por ejemplo, hace un par de años. Y es que, básicamente lo cierran periódicamente, intentan parcharlo, luego vuelan los drones Geranium rusos, y lo vuelven a cerrar y no pueden hacer nada al respecto. Será completamente destruido, al igual que, como ven,
Los ataques al material rodante de Ucrania continuarán. No pueden hacer nada al respecto. Y aparte de eso, esencialmente sus estaciones de servicio dejaron de funcionar en las zonas de Poltava y Kharkov. Y ahora Chernígov está siendo bombardeado hasta la rendición. Así que, bueno, adivinen, aquí va la pista. Aquí va la pista. Aquí tienen la pista para la escoria y el herpes humano que ni siquiera Reuters puede negar, al menos lo informa. Exclusiva. Ucrania ofrece a Rusia la verdad y el Mar Negro, mientras aumentan los temores por el suministro de alimentos, dicen fuentes. Pues lo siento. Al parecer, a juzgar por lo que informan Reuters, Financial Times, la Corporación Británica de Radiodifusión y The New York Times y toda esa panda de criminales de guerra, bueno, ya no sé cómo llamarlos. Dicen que Rusia debería estar suplicando por la verdad, ¿no? Por alguna razón, ocurre lo contrario. ¿Saben por qué? Bueno, echen un vistazo a los establecimientos, incluso en Kiev, y pueden ver por ustedes mismos que en realidad queda muy poco allí. ¿Saben por qué? Porque así es como se ve el estrangulamiento. Y en este caso, Rusia no permitirá que haya hambruna allí, no, pero reducirá el consumo a niveles tales que, bueno, provocará los problemas que tengan. ¿A quién le importa? Ya nadie se preocupa por Ucrania. Pregunta a los rusos normales, a los rusos de a pie, no a esos que se llaman opositores, pro-occidentales, básicamente figuras marginales, muchos de ellos, de hecho, con enfermedades mentales. Pero pregúntale a cualquier ruso promedio, ¿qué quieren hacer con esto? Y dirán, que desaparezca, punto. Nos da igual lo que pase allí. Son una nación que se prostituyó por completo con sus proxenetas de Washington, Distrito de Columbia y Bruselas. Así de simple. ¿Qué puedo decir? Y como resultado, hemos llegado a una situación tal, y algunos tienen razón al decirlo, que ahora incluso la situación con Irán y la operación militar especial están, de algún modo, unificadas. Básicamente es una guerra, por así decirlo. Lo están. Y hasta el Washington Post tiene que decir que, bueno, no se puede lograr un buen acuerdo con Irán. La guerra es un fracaso estratégico. No, no es un fracaso estratégico. No, es una derrota de los Estados Unidos en ambos ejes estratégicos, por así decirlo. Así que lo ocultan. Ni siquiera pueden afrontar la realidad de que los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte han quedado expuestos como un grupo de incompetentes, quiero decir, amateurs que no entienden lo que es la guerra de verdad, no saben cómo combatirla. Así que la guerra es un fracaso estratégico, pero la contención sigue siendo mejor que la acomodación. Eso es lo que dice el Washington Post. ¿Qué es la contención? Es algo que requiere una deliberación especial y aparte, básicamente, sí, lo que se llama estrategias no directas. Y eso es lo único que, bueno, los Estados Unidos hicieron en Irak. Contención, ¿recuerdan? Llevando a la población iraquí a la pobreza extrema y, esencialmente, al hambre. Recuerdo la primera vez que mi buen amigo Scott Redder apareció en Cable News Network y en Fox News, cuando un verdadero héroe estadounidense se atrevió a decir que lo que hacíamos allí era una locura absoluta. Es lo único que saben hacer. Y por eso Larry y yo hemos estado hablando de esto. Y otra vez, los Estados Unidos no están hechos para la verdadera guerra continental. Nunca lo estuvieron. Es solo que, otra vez, no voy a seguir hablando de estas campañas en Irak, que son anomalías absolutas y, francamente, ridículas. Bueno, pero las guerras reales no ocurren así, y eso era lo que quería contarles hoy. Como siempre, si les gusta lo que hago, suscríbanse a mi canal. Si pueden, apóyenme en Patreon, o envíenme un café, o apóyenme en Substack. Esto es algo para que piensen este fin de semana. Que pasen un buen fin de semana, hablo con ustedes después. Adiós.